El día de hoy les traigo un programazo. Vamos a platicar de la super cartelera para este viernes 4 de julio en el gimnasio universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La cartelera se llevará a cabo en Ciudad Juárez y es un evento internacional organizado por Latin KO Promotions en asociación con Boxstars Promotions. La cartelera la puedes ver por ESPN Knockout y las peleas empiezan alrededor de las 7 de la noche. El evento principal es como a las 9 hora del centro de México y ya puedes comprar tus boletos a través del sistema Don Boletón y los precios varían desde los 200 pesos hasta los 500 dependiendo de la cercanía al ring. Yo iría, pero me queda bien lejos, pero si pueden ir ustedes, vayan porque vale mucho la pena, vayan por mí. La cartelera será, como lo mencioné, en el gimnasio universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y puedes ver la cartelera a través de ESPN Knockout. Esta cartelera va a estar buenísima porque en la pelea estelar tendremos a Miguel el Fantástico Esparza, quien acaba de venir de darle una reverenda paliza al japonés Shun Sekine. El Fantástico Esparza noqueó al japonés el 28 de febrero de este año, lo fulminó en el round 7. De él ya hemos hablado en este videoprograma, un excelente peleador. También en esta cartelera va a pelear el invicto Yoreme Mendoza, de quien ya hemos hablado en este canal. También pelea Ariel el Apache Jr., quien es un peleadorazo del que vamos a platicar en este video. También pelea Diana la Bonita Fernández, una de las mejores boxeadoras mexicanas en la actualidad. Pelea también el hermano del Fantástico Esparza. En fin, se aventaron una super cartelera los jefes de Boxstars Promotions y de Latin KO. Se la rifaron, la mera verdad. Se la rifaron con esta cartelera. Mi hermano y yo, por supuesto, que la estaremos disfrutando por ESPN Knockout. Si viviéramos en Ciudad Juárez, téngalo por seguro que iríamos a ver esta cartelera. Me llama mucho la atención las peleas del Fantástico, de Yoreme y de la Bonita Fernández. Este video va a estar muy bueno y te invito a que lo veas hasta el final porque no tiene desperdicio alguno. Y antes de empezar con el videoprograma, quiero pedirte que nos regales un like para fortalecer este video. Y si eres de las personas que acaban de llegar a Richie Blog y aún no estás suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés al tiro siempre al 1000% de las noticias más relevantes de tus ídolos del boxeo mexicano. Y vamos a empezar este videoprograma platicando de Yoreme Mendoza. De él ya hemos platicado en varios videos. El Yoreme tiene un poder noqueador terrible. Es uno de los mejores prospectos que tenemos. Yoreme Mendoza es de Hermosillo, Sonora y pelea en los pesos mini mosca. Estoy seguro que será campeón del mundo muy pronto. Si no es en este año, lo será en el 2026. Lo tiene todo. El campeón mundial de los mini mosca en este momento es un tailandés, Pania Pradrapsi. Es cuestión de tiempo para que Yoreme vaya por un campeonato mundial de los mini mosca. Yoreme y Eric Badillo, a mi gusto, son los más aptos para ser campeones mundiales y quitarle el título al tailandés, quien es un peligro, déjenme decirles. Sergio Yoreme Mendoza está invicto, tiene un récord profesional de 25 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, tiene 25 años. Yoreme Mendoza enfrentará al mexicano Joel Trino Córdoba. El Trino es de la Ciudad de México, tiene 30 años y ostenta un récord profesional de 14 peleas ganadas, 3 por nocaut, 11 derrotas, 3 de ellas por nocaut y 2 empates. Al Trino lo conocemos por un tirazo que se aventó contra el Chihuas Rodríguez en el 2023, un tirazo que se fue a la distancia y que ganó el Chihuas por decisión unánime. Una muy buena prueba para el Yoreme Mendoza, la prueba de fuego. Yo creo que es el rival más peligroso al que se ha enfrentado el Yoreme, y si no has visto pelear a Yoreme Mendoza, tienes que verlo. El Yoreme es un boxeador espectacular y va para campeón del mundo. En la pelea estelar de esta cartelera en Ciudad Juárez va Miguel el Fantástico Esparza contra la araña atómica Sifigwa Munjai, Atomic Spider. Spider es un gran peleador. El Fantástico Esparza viene de noquear al japonés Shun Sekine en febrero. Ambos peleadores, el Fantástico y el Atomic Spider, son fajadores. Esta pelea va a ser de knockout y le voy al Fantástico. Fantástico Esparza es de Ciudad Juárez, es un gran prospecto para campeón del mundo. Tiene 24 años y está invicto, ostenta un récord profesional de 18 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, es un fajador muy explosivo. La pelea contra el Spider está pactada a 10 rounds en las 130 libras. El Spider es un rival de talla internacional.
Sifigwa Munjai, la araña atómica, quien es un boxeador sudafricano conocido por ser muy agresivo. Tiene 40 años y ostenta un récord profesional de 36 victorias, 10 derrotas, un empate. Le dicen la araña porque tiene brazos muy largos, ideales para la pelea de larga distancia. En el 2011, la araña fue campeón mundial vacante de los pesos superpluma de la Organización Internacional de Boxeo, campeón IBO. Tuvo también la oportunidad de pelear por el campeonato mundial AMB en el 2014, pero perdió, y fue campeón intercontinental de peso gallo de la AMB en el 2010. Dio una excelente batalla a la araña contra el mexicano Mickey Román en el 2024. Esa pelea la perdió por decisión unánime, pero dio un tirazazazo, demostrando que la araña aún trae con qué dar caña. Atomic Spider Munjai comenzó su carrera profesional en el 2001 y sigue activo en 2025, y esto demuestra una carrera de más de 24 años, algo muy poco común en el boxeo profesional, como ustedes saben. La araña Atomic Spider ha peleado en escenarios muy competitivos como en el Reino Unido y en México, enfrentándose a rivales invictos y a rivales ya establecidos, lo que lo convierte en un oponente de prueba para el Fantástico Esparza. Si el Fantástico Esparza pasa la prueba, si le gana a la araña y noquea a la araña, ya lo estaremos viendo contra rivales más peligrosos, eso es un hecho, pero por lo pronto el Fantástico tiene que ir de poco a poco y demostrar que sí puede. Le pusieron un gran rival y creo que el Fantástico noquea a la araña atómica, ese es mi pronóstico. Igual con Yoreme, creo que Yoreme noquea al Trino. ¿Y ustedes? Compartan sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. En el peso gallo tenemos a la Bonita Fernández. La Bonita Fernández aún no ha ganado un título mundial, sin embargo está muy cerca de lograrlo. Ya ha conquistado títulos regionales y títulos internacionales importantes. La Bonita Fernández tuvo la oportunidad de pelear por el título mundial Supermosca del CMB en el 2021, cuando enfrentó a Lourdes Juárez en Ciudad Juárez, y esa pelea fue una revancha contra Lulú y perdió por decisión dividida. La Bonita Fernández ganó también el título latino Supermosca del CMB en el 2021 y ha enfrentado a las mejores de su categoría. Es una de las mejores boxeadores de México y es cuestión de tiempo que sea campeona mundial. Estoy seguro que la Bonita Fernández es la máxima referente del boxeo femenino en Ciudad Juárez y está en óptimas condiciones físicas para el tiro. Diana La Bonita Fernández tiene un récord profesional de 34 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, 4 derrotas, tiene 30 años y enfrentará a la Silenciosa Prado, quien tiene 27 años, es de Cuautitlán Izcalli y tiene un récord profesional de 5 victorias por decisión, 12 derrotas y 3 empates. Para este tiro le voy a la Bonita Fernández, creo que va a noquear a la Silenciosa, aunque no debe de subestimar a nadie porque en el boxeo no hay enemigo pequeño y cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, creo que la Bonita Fernández tiene todo para ganar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son sus pronósticos? Queremos leerlos a todos. Ariel el Apache Moreno Jr. es otra figura del boxeo de Ciudad Juárez, es un gran boxeador, su papá y su mamá fueron boxeadores. El Apache continúa con un legado importante en una tierra con gran tradición boxística y el Apache tiene la misión sagrada de superar los logros de sus padres, que hicieron frente a lo mejor en sus respectivas divisiones en México y en los Estados Unidos. El Apache Jr. tuvo pocas peleas como amateur y demostró que heredó el talento y sobre todo la pegada. Tiene una gran efectividad noqueadora que lo pone como uno de los prospectos a seguir muy de cerca. El Apache tiene un récord de 10 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut y una derrota, y enfrentará en revancha a Joseph Morales, a quien ya noqueó en el 2023. Joseph Morales tiene 21 años y le dicen el Pulguín, es de la hermosa Ciudad de México y tiene un récord profesional de 6 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, 4 derrotas, una de ellas por nocaut ante el Apache Jr. Tiene 2 empates, la pelea será en los Super Gallo y mi gallo para este tiro es el Apache Jr. Creo que el Apache Jr. lo vuelve a noquear. El Apache tiene 26 años, es un prospecto muy interesante, tiene una pegada muy dura y tiene pedigrí boxístico. Esta cartelera, como puedes ver, está llena de prospectos muy fregones, hay mucha calidad. El Apache Jr. aparte noqueó a Karim Arce por ahí del 2022. Karim Arce es el sobrino del Travieso Arce, acaba de pelear contra el Gallo Estrada y lo noqueó en el round 7. Vale mucho la pena esta cartelera, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez en el gimnasio universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el viernes 4 de julio. En unos cuantos días, respetable público, la cartelera la puedes ver a través de ESPN Knockout.
Va a estar muy buena, no te la pierdas. ¿Cuáles son tus picks? ¿Quiénes son tus favoritos para esta super cartelera en Ciudad Juárez? Queremos leer sus comentarios. Y aprovecho para mandar un saludo enorme a nuestros suscriptores que nos ven desde Ciudad Juárez. Gracias por su tiempo, un abrazo enorme desde León, Guanajuato, y gracias por llegar a la distancia con nosotros en este videoprograma informativo. Si este video te ha parecido útil o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.